El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de UNO, Unidad de Neurooncología y Neurología, con el doctor Alcides Lozano. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos nuevamente a una nueva transmisión de Uno. Espero que todos estén muy bien y que puedan escribirnos sus dudas y preguntas con respecto al tema que vamos a hablar el día de hoy. Excelente. El día de hoy, para quienes no lo sepan y también para la gente que se vaya conectando, vamos a darle continuidad al tema de las cefaleas en niños y adolescentes. Para esto, el doc ahorita nos va a hacer una pequeña retroalimentación acerca de qué son las cefaleas para estar un poco en contexto y vayamos preparando más bien nuestras dudas. De igual manera, si surge algún tipo de tema que quisieran tocar con respecto a los dolores de cabeza, principalmente en niños y adolescentes, pues este es el momento para que aprovechemos el tiempo del doc y pues respondamos todo ese tipo de dudas. Doc, pues si nos puede dar un poquito de introducción en el tema, qué viene siendo una cefalea, qué es este término médico que pues muy pocos desconocemos y que lo relacionamos mucho a dolores de cabeza. Sí, bueno, cefalea significa dolor de cabeza. Es el término que nosotros utilizamos en medicina para referirnos a esta molestia, que muy posiblemente es el síntoma principal por los cuales los pacientes acuden a valoración con un neurólogo. De todas maneras, es un síntoma con el cual cualquier médico ha llegado a valorar a algún paciente que presenta esta molestia. El mecanismo del dolor de cabeza por el cual se genera en una persona es variable y esto va a depender mucho del tipo de dolor de cabeza que presente esta persona. Tanto en niños y en adolescentes no es raro que puedan llegar a presentar como una manifestación de una enfermedad el dolor de cabeza, y es nuestra labor como médicos poder determinar si este dolor de cabeza es debido a otra enfermedad o es ya como tal un dolor de cabeza primario o cefalea primaria, a la cual hay que tratar de hacerle un diagnóstico acertado. Doc, ¿cuál es la diferencia entre una cefalea primaria y pues que esta no vaya relacionada o esté más bien relacionada a algún otro padecimiento? ¿Y cuáles podrían ser los padecimientos más comunes que pudieran relacionarse a dolor de cabeza, principalmente pues en niños y en adolescentes? La cefalea primaria se considera cuando es un dolor de cabeza único, o sea, me refiero a que es solamente un dolor de cabeza que no es provocado por alguna otra enfermedad. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso como un cuadro viral, como una gripa o una infección a nivel de otra parte del cuerpo, esto puede provocar de manera secundaria, como manifestación de esa enfermedad, dolor de cabeza. Eso se consideraría como una cefalea secundaria. En el caso de la cefalea primaria es cuando es un dolor de cabeza por sí solo, y en este caso pues hay que tratar de clasificarlo dentro de esta clasificación que existe de las cefaleas primarias para tratar de darle el diagnóstico más acertado, como por ejemplo lo es una cefalea tensional, una cefalea en racimos o también la migraña. En el caso de los niños y adolescentes, no es raro que los que puedan llegar a presentar algún tipo de dolor de cabeza durante el transcurso de su vida. Entonces es importante tratar de determinar cuál es el dolor de cabeza que está presentando, porque en muchos casos estamos hablando de que pueden ser tipos de dolores de cabeza que pueden provocar discapacidad en las personas. Discapacidad me refiero a que esta persona no va a poder realizar sus actividades mientras esté padeciendo este dolor de cabeza, y por lo tanto en los niños y adolescentes va a ser una causa frecuente de ausentismo escolar. Ok. Doc, se ha visto mucho que el estilo de vida, como lo estaba mencionando anteriormente, es uno de los factores que determinan o originan directamente a veces un dolor de cabeza en niños y adolescentes. ¿En qué influye o qué es ustedes lo que recomienda cuando de primera instancia un niño tiene un dolor de cabeza primario y este pues no se sabe si es originario por la dieta, por el estilo de vida, por el estrés, por algún tipo de incluso anormalidad, hablando de la zona de cerebro?
¿Qué le recomienda hacer a los papás en dado caso de que algún niño presente un dolor de cabeza? ¿Cuáles son las medidas que tendrían que estar siguiendo previo, digo, posterior a presentar este síntoma? Bueno, es importante saber que muchos tipos de dolores de cabeza van a ser influenciados por factores externos. Por ejemplo, hay dolores de cabeza, voy a hablar de migraña porque es un dolor muy frecuente en toda la población, no es tan raro que se vea en niños y en adolescentes, pero es un dolor de cabeza que hemos estudiado mucho. Este dolor de cabeza puede ser favorecido por problemas del sueño principalmente desvelo. Entonces, cuando vemos que esta persona, este paciente está presentando dolores de cabeza de tipo migraña, los cuales son favorecidos por el desvelo, es importante tener hábitos apropiados de dormir, o sea, tener un ciclo apropiado de sueño, dormir a la cantidad de horas suficientes que requiere este paciente y obviamente evitar desvelo para evitar la probabilidad de que el paciente pueda presentar un episodio de dolor de cabeza. También hablábamos de otros factores que influyen para presentar ciertos tipos de dolores de cabeza. Se ha visto que las personas, los pacientes que tienen obesidad es un factor que puede influir para el desarrollo de dolores de cabeza, incluido migraña. Si no se hace algo para remediar este factor, es muy probable que esta persona continúe presentando este tipo de dolores de cabeza. Entonces, hay que tratar de identificar estos factores que pueden favorecer el desarrollo de estos tipos de dolores de cabeza. Otros factores que también influyen es el estrés. El estrés es un dato muy importante que nos puede llegar a hacer el diagnóstico de ciertos tipos de dolores de cabeza y tratando de evitar estas situaciones o ayudando al niño que presenta dolores de cabeza desencadenados por el estrés, podemos también ayudar a mejorar la frecuencia y la intensidad de los episodios sin requerir todo el tiempo el uso de algún tratamiento farmacológico o también para que si está con un tratamiento preventivo, este tratamiento preventivo pueda ya también ayudar a controlar mejor los dolores de cabeza en los pacientes. El tema de calendarizar el tipo de dolor que presente, en este caso el niño o el adolescente, ¿toma algún papel importante a la hora de que ya se esté presentando de forma recurrente pues este tipo de síntomas? Claro que sí, para nosotros médicos es bien importante saber el patrón del dolor de cabeza y también su periodicidad. Nos interesa mucho que una persona que está presentando los dolores de cabeza nos pueda decir con qué frecuencia los está presentando, cuánto tiempo le están durando estos dolores de cabeza, para que primero podamos clasificar de manera correcta el tipo de dolor de cabeza que está presentando la persona, porque eso es muy importante para el diagnóstico de ciertos tipos de cefalea. Y aparte, para que cuando nosotros acudan a consulta a los pacientes, nos puedan ayudar a determinar si es un paciente que es candidato a un tratamiento preventivo para ese dolor de cabeza e incluso para que en el seguimiento nosotros podamos ver qué eficacia está teniendo el tratamiento en estos pacientes, para realmente nosotros darnos cuenta si con este tratamiento estamos teniendo ese objetivo de lograr una disminución tanto en la intensidad como en la frecuencia de los dolores de cabeza. En la primera consulta nosotros siempre hacemos mucho énfasis en este dato de que los pacientes deben de llevar en un calendario con qué frecuencia o qué días están teniendo dolores de cabeza, para que esto también nos marque la pauta y saber si efectivamente estamos teniendo una respuesta favorable al tratamiento. Doc, ¿en qué consiste un tratamiento preventivo? Ya previo a que nos está explicando la importancia de la calendarización en tema de dolores de cabeza, eh, cuando un paciente, como usted lo mencionaba, puede ser candidato a un tratamiento preventivo, ¿de qué consiste? ¿Se cambia radicalmente su estilo de vida a un modo de vida un poco más saludable, donde incluye alimentación, sueño, de igual manera moderar niveles de estrés, o ya estamos hablando de que se adentra a un tratamiento farmacológico? En el tratamiento preventivo de los dolores de cabeza tenemos que hacer mucho énfasis en el paciente, en ciertos factores que pueden influir para que presente dolores de cabeza, como ya comentábamos, la higiene del sueño, alimentación, evitar periodos de ayuno prolongado, incluso también ayudar en ciertas situaciones que le generan estrés al paciente y que pueden favorecer al dolor de cabeza.
Cuando se decide iniciar un tratamiento farmacológico, son medicamentos que van a ayudar a disminuir la probabilidad de que la persona tenga dolor de cabeza y que también estos dolores de cabeza sean menos intensos. ¿Por qué es importante poder determinar qué paciente es candidato a un tratamiento preventivo para dolor de cabeza? Lo que queremos evitar es el abuso de analgésicos. ¿Por qué? Porque una persona que abusa de los analgésicos, hablando de dolor de cabeza, sabemos que los analgésicos pueden tener efectos secundarios a largo plazo, problemas gastrointestinales como gastritis, problemas a nivel renal, dado que muchos medicamentos analgésicos se metabolizan o se eliminan por el riñón. Y también para prevenir que ese dolor de cabeza se transforme a un dolor de cabeza que es por sobreuso de analgésicos. Entonces, ese es cuando nosotros tenemos que decidir qué paciente es candidato a un tratamiento preventivo. Y con estos medicamentos preventivos, dependiendo del tipo de dolor de cabeza que tenga la persona, vamos a tratar, o el objetivo es lograr una disminución considerable del dolor para que este ya no sea tan frecuente ni tan intenso, y que eso obviamente también se vea demostrado en el hecho de que la persona no tenga una disminución en su rendimiento, ya sea en la escuela o en alguna otra actividad de la vida diaria. Doctor Alcides, ¿qué sucede cuando, ahorita acaba de mencionar un punto bien clave, ¿no? El tema del abuso de analgésicos. ¿Qué sucede cuando desafortunadamente por situaciones de baja supervisión, principalmente en niños, me atrevo a decir, y en jóvenes adolescentes, ya existe un antecedente de me duele la cabeza y me tomo un analgésico para mitigar el dolor, y eso se va haciendo un hábito constante y es cuando ya existe como tal un abuso de estos medicamentos? ¿Cómo afecta a nuestro cuerpo que esa situación se haga a una edad tan temprana? Bueno, principalmente va a afectar en que no se les pueda dar un adecuado control del dolor de cabeza, y una persona que está padeciendo dolores de cabeza sin tener un diagnóstico o un tratamiento apropiado, entre más tiempo la tenga, eso va a provocar que en la etapa adulta podamos tener mayores dificultades para lograr un buen control de ese tipo de dolor de cabeza. Ya se ha visto que los niños que padecen migraña, que no son tratados de manera correcta, va a presentar durante la etapa adulta una migraña de mucho más difícil control. Y este dolor de cabeza, recordemos que es el principal dolor de cabeza por el cual la persona acude a urgencias, y es el principal dolor de cabeza que va a provocar ausentismo en el trabajo y en la escuela. La migraña es la principal enfermedad de discapacidad funcional a nivel de adolescentes y adultos jóvenes. Entonces, eso es lo que tratamos de evitar en estos casos. Y obviamente saber que los analgésicos pueden provocar muchos otros efectos secundarios, como ya había comentado, y por eso la importancia de evitar la automedicación. Para las personas más jóvenes que quizá nos están viendo en este momento en el live y que pues van a ver el live publicado en sus redes sociales, ¿qué consejo les recomienda? No, digo, a lo mejor a las personas un poquito de edades ya como de 13, máximo 15, 16 años, cuando empiecen a identificar un dolor de cabeza, ¿qué es lo primero que hay que hacer? En dado caso de que no tengamos al alcance a mamá, papá o algún familiar, o por el mismo dolor, pues no podamos lograr contactarnos por todas las vías de comunicación que existen actualmente, ¿cuál es la acción que deberíamos tomar en ese momento? Bueno, si estamos hablando durante el episodio agudo, posiblemente sí haya necesidad de tomar algún medicamento analgésico para el dolor. En este caso, si estos dolores empiezan a ser cada vez más intensos o más frecuentes, sí es importantísimo acudir a una valoración médica. Puede ser médico pediatra, puede ser neurólogo pediatra, neurólogo, no importa. Lo importante es recibir una atención médica para ofrecer un tratamiento apropiado. Ningún dolor de cabeza es normal. Muy posiblemente todos en algún momento de nuestra vida vamos a llegar a presentar dolor de cabeza, pero no hay ningún dolor de cabeza que sea normal. Siempre debemos de acudir a valoración cuando estos dolores están provocando discapacidad importante en la persona, están siendo muy frecuentes, que incluso va a requerir que la persona esté tomando constantemente analgésico. Entonces, ese es el dato importante. Y si hay algún factor que también puede ayudar para aliviar el dolor de cabeza, es guardar reposo, porque incluso la misma actividad física, al estar presentando dolores de cabeza
puede favorecer a que el dolor sea todavía más intenso, tener una adecuada calidad de sueño, porque también es importante dormir adecuadamente, evitar desvelos y evitar algunas situaciones de estrés que también puedan desencadenar el dolor de cabeza en las personas. Hablando del hábito del sueño, Doc, ¿cuánto tiempo es lo recomendable que una persona, eh, enfocándonos en niños, jóvenes y adolescentes, debe dormir, ¿no? Se estipulan muchas cosas, en internet hay demasiada desinformación, desafortunadamente, y, y pues a veces dicen que son 6 horas, 8 horas, 12 horas, pero ¿cuál es el tiempo real que el cerebro de una persona que está joven necesita para tener un descanso? Bueno, nuestros hábitos de sueño van a ir cambiando conforme nosotros vamos envejeciendo, pero hablando de la población infantil, la población pediátrica, se recomienda que la cantidad de sueño apropiada pueda ser alrededor de 8 horas, en ocasiones en etapas más jóvenes hasta 9 horas de sueño. Ya en la adolescencia, entre 7 y 8 horas pueden ser más que suficientes, pero sí tratar de tener un hábito de dormir ese periodo de tiempo y que siempre sea dentro de ya de un horario establecido porque también es importante evitar el desvelo. Máximo, ¿hasta qué hora nos podemos desvelar, doctor? O sea, ¿existe una hora límite, 11 de la noche, 10 de la noche? Pues eso también va a depender un poco de las actividades a las cuales esté uno sometido. Si una persona tiene que levantarse a las 6 de la mañana por las actividades que tiene que hacer al día siguiente, pues es importante dormirse alrededor de las 10 de la noche para evitar que duerma menos cantidad de las horas deseadas. Pero pues también va a influir ahí un poquito las actividades que uno que tenga que hacer durante el día. Claro, ¿no? Ya es más que nada un tema de organización. Doc, con toda esta información que pues acabamos de platicar y usted nos acaba de compartir, ¿cuál es la perspectiva de que esta información a largo plazo impacte directamente en los papás, en los niños y adolescentes para poder manejar este tipo de situaciones y evitar que sean de manera recurrente y pues obviamente garantizar que los pacientes pediátricos tengan la atención en el momento indicado, ¿no? ¿Qué es lo que se busca reducir en cuanto a especialidad de neurología en este tipo de población, Doc? Bueno, aquí también, si bien estamos hablando mucho sobre migraña y que es un dolor de cabeza que es frecuente en la población joven, también tenemos que identificar otros tipos de dolores de cabeza o los datos de alarma que pudieran hacernos pensar en otras enfermedades que pueden provocar también dolor de cabeza. Puede ser el único síntoma el dolor de cabeza, pero también hay que indagar cuando hay otras manifestaciones que nos hacen pensar en otras enfermedades, los focos rojos, por así decirlo. Por ejemplo, el dolor de cabeza que se ve favorecido por cambios en la posición o incluso cuando también está presentando náuseas o vómito de manera cada vez más intensa o más constante. Incluso cuando presenta también problemas en la visión, visión borrosa o que empiezan a ver doble. Estos datos que obviamente también nosotros como médicos debemos de buscar en la consulta y en la exploración física, son los datos que nos hacen pensar que pudiera haber alguna otra causa de dolor de cabeza y es ahí cuando nosotros tenemos que indagar o descartar si no se trata de alguna otra enfermedad que está provocando también el dolor de cabeza en los pacientes. Ok, Doc, previo a terminar esta cápsula virtual, ¿qué recomendación le puede dar a los papás que pues están viendo este episodio más que nada para mantener un seguimiento adecuado con la salud de sus hijos? Bueno, si se trata de un paciente que está provocando este dolor de cabeza de manera importante, que afecte su calidad de vida, sus actividades e incluso que esté provocando que se ausente de sus actividades escolares, es importante acudir a una valoración, evitar también el abuso del consumo de los analgésicos, porque eso también puede provocar efectos secundarios importantes en los niños y entre más pronto acudan a una valoración médica, mayor probabilidad de poder ofrecerle un tratamiento apropiado a estos pacientes. Así es, como ya lo escucharon, como lo menciona el doctor Alcides, es necesario acudir a una evaluación temprana y darle seguimiento en dado caso de que presenten alguno de estos síntomas de los que hablamos el día de hoy. Para la gente que quiera tener una consulta con usted, que quiera algún tipo de consulta de revisión o que ya esté teniendo sospechas lejos de tener un dolor de cabeza.
Bueno, pues pueden entrar en nuestras redes sociales, ahí van a encontrar nuestras ubicaciones, nuestros teléfonos de contacto para requerir alguna valoración médica. Siempre es importante realizar un examen físico, neurológico completo para descartar alguna otra enfermedad que pudiera provocar dolores de cabeza en los pacientes. Excelente, Doc. Muchas gracias por habernos prestado parte de su tiempo. Ya saben, pueden suscribirse a todas las redes de Uno en Facebook, Instagram y YouTube. Es completamente gratis. También compartan este contenido para que más gente esté informada al respecto con todas las enfermedades neurológicas de la mano del doctor Alcides Lozano. También les comparto que este programa es producido por Cap Medical, su clínica de corta estancia especializada en terapias de infusión. Les deseo un excelente lunes, un bonito inicio de semana. Muchas gracias, doctor, nuevamente por estar aquí, prestarnos esta información. ¿Ya tenemos preparado algún tema para la siguiente semana, doc? Todavía no lo tenemos, pero en cuanto tengamos ya la información se los haremos saber. Así es, a través de las redes de Uno, Unidad de Neurología y Neurooncología. Suscríbanse, es completamente gratis. Muchas gracias por su tiempo, gracias producción. Mi nombre es Ángel Prado y les deseo un excelente lunes y un bonito inicio de semana. Hasta luego. Hasta luego.